Gracias, compañero. Buenas tardes a todo el país. A continuación, conferencia de prensa del presidente de la Cámara de Diputados. Adelante, presidente. Gracias. Muy buenas tardes, amigos de la prensa, pueblo boliviano. El día de ayer hemos visto con detenimiento una conferencia de prensa que ha dado el presidente de la Cámara de Senadores, y el día de hoy queremos aclarar algunos puntos. Si me ayudan, por favor, con la presentación. Ustedes pueden ver que en total en la Cámara de Senadores hay pendientes cerca de 781 millones de dólares de proyectos de ley de financiamiento que todavía no fueron aprobados. En un primer caso, son 4 que están pendientes, como son los proyectos de ley 312, 275, 562 y 276. Y bueno, 2 proyectos de ley que no fueron aprobados en la plenaria de la Cámara de Senadores, pero que sin embargo fueron tratados en la Asamblea Legislativa que llevó adelante el hermano Andrónico. Con el siguiente, por favor. Luego tenemos un proyecto de ley que lamentablemente fue rechazado por la Cámara de Senadores, un proyecto de ley muy importante, como es el caso de la ampliación de la línea Café de mi teleférico por 62 millones de dólares. La siguiente, por favor. Algo que al parecer no le están informando a nuestro hermano Andrónico como presidente de la Cámara de Senadores, sus asesores, es de que estos proyectos de ley no benefician al gobierno nacional, no benefician a los diputados, no benefician a los senadores, mucho menos al gobierno nacional. Quienes son los beneficiarios es la población a nivel nacional. En este caso, por ejemplo, los créditos no son de libre disponibilidad. La mayor parte de los créditos tienen requisitos que se deben cumplir antes que el organismo financiador desembolse. Yo escuchaba ahí primero que ejecuten. Algo que no conocen también en la Cámara de Senadores, me parece, es que la ejecución promedio de los desembolsos de los organismos internacionales es alrededor de 5 años. Estos proyectos de ley, por tanto, no solamente van a beneficiar a este gobierno. Este año es un año electoral, van a haber elecciones nacionales. Seguramente el siguiente gobierno también se va a beneficiar con estos recursos para el beneficio de la población que está como objetivo de cada uno de estos créditos. Los organismos internacionales, además de esto, tienen diferentes candados para supervisar la correcta inversión de cada uno de estos proyectos. En algunos de los casos llegan hasta 6 candados que pasan desde la auditoría hasta la presencia in situ de cada uno de los organismos internacionales. Por tanto, como verán, estos elementos, por ejemplo, por lo menos lo que yo he visto, no está en el discurso político. Y lamentamos aquello porque estamos trabando créditos que son muy importantes para la familia boliviana. En el siguiente, por favor. Ejemplo, en el caso del programa de integración urbana, fíjense ustedes ahí, son 30 millones de dólares que están destinados a la construcción de 18 kilómetros de una ciclovía, pero además unos parques para el entretenimiento y el deporte de las paseñas, de los paseños, de las salteñas y de los salteños. Ustedes ven en las mañanas, por ejemplo, ya sea por el lado de la Buch o por el lado de la autopista, hay deportistas que corren el riesgo su vida, y sin embargo con este proyecto de ley se va a crear esta ciclovía donde van a poder hacer deporte nuestros hermanos paseños, nuestros hermanos salteños. En el otro proyecto de ley, tanto el de 75 millones de dólares como el de 250 millones de dólares que nosotros como Cámara de Diputados recientemente aprobamos y remitimos a la Cámara de Senadores, están relacionados con los eventos climatológicos. Por ejemplo, riadas, inundaciones, deslizamientos, que en este momento 8 de 9 departamentos están sufriendo. Más de 320 municipios en este momento están declarados en alerta naranja y necesitan estos recursos. ¿Cómo se activan estos recursos, por ejemplo, cuando hablaba de los requisitos?
Se genera un evento climatológico, se presenta ese informe al organismo financiador y recién existe el desembolso. No es que en cuanto se aprueba la ley, inmediatamente está el desembolso. Y esto nuevamente, es el ejemplo que decía, tiene una ejecución de hasta 5 años, que no solamente lo va a poder utilizar el gobierno actual, sino también el siguiente gobierno. En el caso de los 150 millones de dólares para el caso de riego, estos 150 millones de dólares está dirigido a 256 municipios, específicamente municipios que van a tener riego tecnificado para pequeñas unidades productivas. Esto además va a representar un beneficio para cerca de 30,000 familias, pero además esto va a generar cerca de 40,000 empleos a nivel nacional. ¿Es beneficioso para el país? Sí es beneficioso. Y lo mismo como en los puntos que he señalado de los anteriores créditos, tiene requisitos para cumplir y el organismo financiador está interviniendo para poder prever la correcta inversión de los recursos. La siguiente, por favor. Estos dos proyectos de ley me parece que han sido olvidados y no han sido señalados en la conferencia de ayer. Estos dos proyectos de ley referido, por ejemplo, al tema de la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo 2B, Confital Bombeo, de 176 millones de dólares, y el de apoyo a emergencia para la respuesta al COVID-19, son dos proyectos de ley que, no por lo que dice este diputado, sino por lo que ustedes ven ahí, un auto constitucional plurinacional, fue declarado nulo de pleno derecho el ejercicio de esa asamblea en su momento. Por tanto, son dos proyectos de ley que en su momento no fueron tratados en la plenaria de la Cámara de Senadores. Nos extraña mucho, porque el procedimiento legislativo es que una vez que se trata en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores tiene que tratarse en la comisión y en la plenaria. No puede tratarse en la comisión y de ahí pasarlo directamente a la Asamblea Legislativa. Es algo curioso que nos llama la atención poderosamente a nosotros porque debería haberse seguido el conducto regular. Siguiente, por favor. Finalmente, este proyecto de ley que es del teleférico de la línea Café por 62 millones de dólares, que dicho sea de paso, este proyecto de la línea Café es desde Villa San Antonio hasta Pampajasi, pero además cuando hablaban de que había sobreprecios, que se estaba despilfarrando los recursos, en fin, hay un estudio técnico, no solamente por parte del gobierno nacional, sino principalmente por el organismo financiero. Algo que recordar, en las anteriores ejecuciones de las líneas de mi teleférico fueron ejecutadas a través de contratación directa. Para este proyecto de ley se ha hecho una licitación. Ese es un elemento muy importante a señalar. Y segundo, no solamente está la construcción de esa ampliación de la línea Café, reitero, de Villa San Antonio hasta Pampajasi. También está, por ejemplo, la instalación de paneles solares en todas las líneas de mi teleférico. Es algo que no se ha mencionado en la parte política y cuando decían que existía sobreprecio es que no habían revisado la parte detallada del proyecto de ley donde establecía precisamente la implementación de paneles solares en todas las líneas de mi teleférico, que eso además de beneficiar en lo medioambiental, también reducirá costos en la parte de electricidad que tiene nuestra empresa Mi Teleférico. Por otra parte, también está, por ejemplo, la mejora de la infraestructura en los sistemas para nuestros hermanos con discapacidad, para las personas con discapacidad. Es otro de los elementos que está dentro de este proyecto de ley que no fue considerado lamentablemente. Ahora, este proyecto de ley tiene que ser nuevamente presentado para que empiece su tratamiento nuevamente, lastimosamente, perdiendo el tiempo durante todo este tiempo en la Cámara de Diputados. Esto es lo que queremos informar al pueblo boliviano y además señalar algo muy importante a nuestro hermano Andrónico. Yo le he escuchado hablar de forma vehemente en cuanto al tema de la unidad. Hermano Andrónico, te convoco al diálogo. Creo que es importante que los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados demos un ejemplo al país. En este momento tenemos una responsabilidad histórica con el país, pero sobre todo con nuestro pueblo, que está esperando no solamente estos proyectos de ley, que son importantes en la parte económica, sino también otros proyectos de ley que son referidos a la parte social. Por eso, hermano Andrónico, todos queremos la unidad y tenemos que empezar dando el ejemplo. Muchas gracias. Presidente.
presidente, por favor, hay muchas críticas porque desde que asumió su gestión el año pasado, sostiene que solamente hubo 2 sesiones para reformar la Comisión de Ética y para tratar créditos. Esta semana tampoco hubo sesión de la Cámara de Diputados y también, si me permite, por favor, se ha conocido que se ha presentado un proyecto de ley por parte de una persona particular, un abogado, pero por otro lado también hay varias voces que apoyan que se realice una ley para un debate obligatorio, en el marco de las elecciones generales. ¿Se va a viabilizar este proyecto de ley y en su criterio debería realizarse? A ver, en cuanto a la primera parte de la pregunta, creo que todos son conocedores de lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados. Y pese a todas esas vicisitudes, hemos empezado el trabajo legislativo como tiene que ser. No solamente con la Comisión de Ética, porque hay muchos diputados y diputadas que estaban sobrepasando el límite de lo que debería ser el trabajo legislativo. Por otro lado, sabemos muy bien que las 3 fuerzas políticas que están dentro de la Asamblea Legislativa están fraccionadas por diferentes factores. Y por tanto nosotros estamos trabajando no solamente con 130 diputados, estamos trabajando en realidad con 260 diputados, que eso es un trabajo bastante ampuloso, pero que lo estamos haciendo de manera responsable ante el país. Por esa razón, en la última sesión hemos aprobado 2 importantes proyectos de ley que esperamos sean tratados en la Cámara de Senadores con la prontitud que debería ser, considerando la cantidad de asambleístas que tiene la Cámara Alta. En relación a la segunda parte de la pregunta, ese proyecto de ley tiene que correr todo lo que corresponde al procedimiento legislativo. Ese proyecto de ley será derivado a la comisión correspondiente. Una vez se tenga emanada el informe correspondiente, será tratada en la plenaria de la Cámara de Diputados. Presidente, por favor, respecto a la disposición séptima, hoy se ha definido en Sucre que empresarios profesionales van a realizar un paro movilizado el próximo 10 de febrero. Exigen sí o sí la derogación, no quieren debatir en la reglamentación. La segunda consulta, por favor, ¿qué opina respecto a la posible postulación de Andrónico Rodríguez a la presidencia y vicepresidente? En lo que corresponde a la primera parte de la pregunta, creo que es importante que todos estemos comprometidos con la economía del país. No solamente el gobierno nacional, no solamente la Asamblea Legislativa, sino también los municipios. Recordemos que la competencia principal para el control de los precios son los municipios. Lamentablemente, lo que hemos visto durante los últimos meses es que no hubo control de los precios. Por eso hemos tenido variaciones en algunos productos de la canasta familiar. Segundo, en cuanto al tema de la disposición séptima, lo que busca es controlar precios. Pero lo que ha planteado el gobierno nacional es de que empresarios y en realidad toda la sociedad boliviana participen del reglamento para que no exista susceptibilidad en cuanto a quitar productos o estar poniendo en riesgo el trabajo o algunas empresas. Creo que ese no es el camino. Por eso nosotros lamentamos que algunas organizaciones no hayan participado de la reglamentación o la convocatoria para la reglamentación de este artículo. Entendemos que ha llegado un proyecto de ley, nuevamente en el marco del reglamento, eso tiene que pasar a la comisión, tiene que ser analizado y una vez se tenga el informe correspondiente, pues es tratado en la plenaria de la Cámara de Diputados. Bueno, esa es una determinación de él, mi hermano, así que la pregunta deberían trasladarle a él. Gracias. Gracias.